Buenas tardes a todos, soy Alejo Ruiz, coordinador técnico del programa Sistema Chakras, y les doy la bienvenida al taller de la chakra Los Urgentes sin Reville, Napa, más allá del alambrado, relación Cuenca-Lote. Primero que todos, ustedes van a ver que tiene un recuadro en sus pantallas hacia la derecha. En ese recuadro nos pueden ir escribiendo las dudas que vayan teniendo durante el transcurso de la charla, y luego al finalizar se las voy a ir compartiendo a nuestros tres disertantes, las preguntas que nos vayan haciendo, y según cuántas tengamos, cuánto tiempo nos quede disponible, vamos a tratar de poder responderles todas sus preguntas. También les quería recordar que hay un espacio de Apresit dentro del hall comercial, donde ahora mismo, y luego seguramente esta charla van a estar haciendo entrevistas en vivo a especialistas, y si quieren encontrar más detalles sobre lo que está haciendo la chakra Los Urgentes sin Reville, les recomendamos que visiten el sitio web de Apresit, donde van a poder encontrar toda la información de todas las chakras y de redes. El programa Sistema Chakras es un programa de Apresit creado para desarrollar tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción, y constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimientos y, a su vez, la formación de recursos humanos. Acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales, los establecimientos de los miembros, buscando soluciones a problemáticas que ellos plantean dentro de su sistema, y a través del protagonismo en red, que esto significa integrando la experiencia del productor junto con el conocimiento científico, acompañado con un apoyo institucional. Las chakras en general tienen una escala local, estos productores, este grupo de productores comparten el ambiente y la problemática, y esto es que buscan respuesta a demandas tecnológicas que plantean ellos mismos en sus sistemas. Y a partir de un análisis sistémico se buscan ciertas soluciones. En el caso de la chakra, Los Urgentes sin Reville, se busca cómo convertir la amenaza de los excedentes hídricos que afectan la zona en una oportunidad. Por un lado, aumentando el consumo de agua, y por otro lado también su productividad. La estructura de una chakra consiste en este grupo de productores, un gerente técnico de desarrollo, una mesa de expertos y una coordinación por parte de Apresit. En esta charla nos está acompañando Alejandro Dors, que es el gerente técnico de la chakra, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Es especialista en protección vegetal de la Facultad Católica de Córdoba y gerente técnico de la chakra, y también ATR de la, sería ATR y GTD de la regional chakra Los Urgentes sin Reville. Héctor Miotti es productor y está representando a todos los miembros fundadores de esta chakra. Es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierías y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Y la temática que se va a abordar justo en esta charla, el experto que nos acompaña es Mauro Lanfranco, que es geólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte del área de cartografía y evaluación de tierras del grupo de manejo de cultivos y recursos naturales de INTA, de la Estación Experimental de Manfredi. Ahora sí, los dejo con nuestros tres disertantes para que les cuenten más sobre lo que está trabajando la chakra Los Urgentes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, yo soy Alejandro Dorch y soy el gerente de la chakra. En el taller de hoy lo que vamos a hablar es sobre la importancia que tiene hacer un análisis global de la Napa y no solamente concentrarnos en nuestro propio establecimiento. Bueno, la chacra se encuentra ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de Marcos Juárez como centro de localidades, y esta zona se caracteriza por ser una zona muy plana, en donde se ven favorecidos los movimientos verticales de agua. Estamos llamando movimientos verticales de agua a las precipitaciones y la evapotranspiración como
demanda a partir de los cultivos y del suelo. Y en esta zona tenemos un escaso o nulo movimiento lateral. Esta característica hace que nosotros, frente a un desbalance entre la oferta y la demanda de agua por un tiempo prolongado, hace que tengamos acumulación de agua en el sistema con un ascenso de la napa freática y anegamientos. Estos anegamientos lo podemos dividir en tres, que pueden ser anegamientos por barreras físicas, anegamientos por microrrelieves y anegamientos por vías de escurrimiento, provocando no solamente disminución en la superficie productiva, sino que también disminución en el rendimiento, y en algunos casos también tenemos problemas de salinidad. Por lo tanto, con la chacra lo que buscamos primero es hacer una caracterización del entorno en el cual nos encontramos, es saber en qué cuenca nos encontramos, y saber el tipo de cuenca, para luego empezar a hacer un ajuste agronómico e hidrológico con el fin de convertir este problema en oportunidad. Y no tenemos que dejar de lado es que en esta zona tenemos el recurso más importante de la agronomía disponible, que es el agua. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Nosotros en la chacra lo que creemos es que la cuenca nos va a proporcionar el contexto para delimitar el entorno, con lo cual cada establecimiento debería saber cuál es la cuenca en la cual se encuentra, qué características tiene la cuenca y en qué tipo de cuenca está, para saber cómo los factores que regulan el nivel freático van a influenciar en la cuenca. Llamamos factores que regulan el nivel freático a el clima, el relieve, la vegetación y el hombre como tomador de decisiones, y bajo este concepto podemos decir que va a haber tantos planes de acción como cuencas definidas. Ya viendo un poco más en detalle los factores, podemos decir que dentro del clima vemos que las precipitaciones es el factor más importante. No solamente lo vemos cuando hacemos las mediciones quincenales de los freatímetros que tenemos, sino que cuando relacionamos la profundidad de la napa en el tiempo y los desvíos acumulados de las precipitaciones. Estamos llamando a los desvíos acumulados a la relación entre las precipitaciones mensuales y la precipitación mensual promedio, y el valor que nos da lo vamos acumulando y hacemos esta gráfica. Lo que vemos en esta gráfica es que cuando se produce disminución de los desvíos acumulados, también se produce disminución de la profundidad de la napa, y cuando aumenta, también la napa aumenta, y esto no solamente lo hace por periodos prolongados, sino que cuando tenemos movimientos detallados, también la napa se mueve en forma detallada, y estos descensos hay que aclarar que se debe gracias al consumo de agua de los cultivos. Otra de lo que vemos en este gráfico es que a medida que la napa se encuentra más cerca de superficie, se ve mucho más sensible a algún cambio en los desvíos acumulados. Y otro de lo que debemos analizar, de lo que vemos acá, es lo que pasó en el 2008, en donde, si recuerdan, este año fue muy seco, en donde tuvimos un gran descenso de los desvíos acumulados, pero vemos que la napa descendió hasta casi los 5 metros y luego ahí se mantuvo. Y esto nos da una pauta que con los sistemas de producción actuales no vamos a poder llegar a deprimir a la napa más de 5 metros. Me puedo llegar a arriesgar a decir, por la información que tenemos del año 2017, que llegó hasta los 3,5 metros, que yo creo que ahí va a ser el mayor descenso que podamos tener con los cultivos, ya que las raíces no pueden consumir más allá de los 3,5 metros, más allá de los 3 metros. Bueno, también vemos que tenemos una gran relación entre la profundidad de napa y el relieve. Si vemos en forma detallada el relieve de la cuenca a través de los mapas de sombras, vemos que
tenemos una zona muy plana en la parte norte-centro, después en la parte media ya tenemos un relieve moderado, y esto lo vemos porque se vuelve el mapa de sombra más gris oscuro, y ya cuando nos encontramos en la parte negra quiere decir que tenemos un relieve más moderado. Lo que hicimos acá para entender cuál es la relación entre el relieve y la profundidad de Napa, hacer una transecta de norte a sur, y los puntos son el número de fratímetros, y lo que vemos es que esta sería el relieve de la cuenca, y la línea azul de abajo es la napa, la profundidad de la napa, todo esto en metros sobre el nivel del mar. Lo que podemos decir es que tenemos una alta correlación entre la topografía del paisaje del terreno y de la napa, donde se produce el quiebre de pendiente, los dos quiebran y bajan, y ya en detalle vemos que la napa en la parte plana de la cuenca se encuentra cerca de la superficie, y en la parte que tiene más pendiente la napa se separa de la superficie. También vemos que hay una alta correlación con el movimiento natural del agua, que este movimiento natural va a ser muy influenciado por el relieve, en donde en la zona plana la napa, el agua no tiene movimiento, por lo tanto infiltra, y vemos que la napa se encuentra, como decíamos anteriormente, cerca de superficie, y esto lo podemos chequear y corroborar con las profundidades de napa de los fratímetros, en donde podemos decir que fluctúan alrededor de los 2,5 metros, que esta sería la profundidad y esto sería el número de fratímetros. Y ya cuando nos vamos a la zona con mayor pendiente, vemos que en algunos lugares encontramos napa y en otros lugares no encontramos napa. Nosotros encontramos napa alrededor de las lagunas y alrededor de las vías de escurrimiento, como se ven en esta vía de escurrimiento y la otra, en donde esto acumula agua, y ahí cuando hacemos los fratímetros encontramos napa, y cuando ya nos alejamos, como es en el fratímetro 3, 5, 6 y 7, no tenemos la presencia de napa, y en los demás fratímetros donde sí vemos napa, tenemos una diferencia bastante interesante entre un fratímetro y el otro. Por lo tanto, cuando empezamos a zonificar la cuenca en zona A, B y C, de acuerdo a la topografía y la profundidad de napa, como decíamos, tenemos esta diferencia en cuanto a la profundidad, y también lo que vemos acá es que tenemos una diferencia en cuanto a la dinámica que tiene durante todo el año, y esto se debe a que tiene una estrecha relación entre el balance hídrico y los movimientos de napa. Con lo cual, en la zona A y B vemos que la recta de los puntos son más verticales que la zona C, y lo que quiere decir es que a algún movimiento de balance hídrico, el movimiento de la napa es mucho más grande que si lo vemos en la zona C. Por lo tanto, cuando vamos a una estrategia de manejo que tienda a controlar la dinámica ascendente de la napa, en esta zona lo que tenemos que hacer es aumentar el consumo de agua para bajar el balance hídrico y que los movimientos sean menores. El hombre, bueno, la vegetación va a tener un consumo determinado, y esto va a depender de las decisiones que lleve adelante el hombre a través de las rotaciones que elija llevar adelante. Es decir, que si nosotros ponemos una media de 890 milímetros de oferta, vemos que con una soja de primera tenemos un consumo de 621 milímetros y tenemos un excedente de 269, y a medida que intensificamos estos excedentes van a ser menores, y a medida que empezamos a intensificar más con cultivo de servicios van a ser aún menores, pero nunca vamos a llegar a consumir toda la oferta de 890, y sí lo vamos a hacer cuando tenemos en la rotación un gran porcentaje de cultivos perennes. A su vez, este consumo de agua diferente le proporciona a los cultivos diferente capacidad de deprimir napa. Si vemos en el periodo de otoño-invierno, y hacemos un gráfico de la profundidad de napa con respecto al tiempo, y vemos la profundidad de napa de los diferentes cultivos, vemos que alfalfa siempre tiene una profundidad de napa mayor,
y mucho más estable que si la comparamos con un barbecho y si la comparamos con el trigo. Y el trigo lo que vemos es que a partir del periodo de encañazón, en donde aumenta los consumos de agua, también aumenta su capacidad de deprimir napa, y esta capacidad de deprimir también va a depender de las precipitaciones que haya en el momento. A mayor precipitación, menor va a ser esta capacidad de deprimir napa. En cambio, en el periodo de primavera-verano vemos que también alfalfa tiene menores diferencias que los cultivos agrícolas, podemos decir que es más estable, y en el maíz la mayor capacidad de deprimir napa es a partir del periodo de B10, en soja en R6, y lo que vemos, algo característico, es que cuando cortamos el consumo de soja, vemos que la napa vuelve otra vez a ascender. Alfalfa lo hace, pero no de una manera muy brusca, y en cambio maíz vemos que la napa sigue manteniéndose, o podemos decir que desciende, y esto se debe a que este maíz era un maíz picado y en este momento tenía una vena para pastoreo, y ahí vemos la importancia de tener un cultivo de pastoreo o un cultivo de cobertura sembrado anticipado en el mes de marzo y llegando a este ascenso de abril, con un cultivo consumiendo y mitigando esta dinámica ascendente. También el hombre, a través de la infraestructura, no solamente a veces beneficia el movimiento natural del agua, sino que también a veces lo perjudica, y esto lo podemos ver en esta vía de escurrimiento, donde tenemos una gran cantidad de agua retenida, que esto se produce porque tenemos un tubo bajo nivel y de tamaño pequeño. Otro de las zonas que se encuentra negada es porque la cuneta se encuentra levantada en esta zona y genera retenciones. Acá lo que vemos es que no tenemos una alineación horizontal. Dentro de los campos lo que vemos es que hay una retención por el alambrado que se encuentra levantado, y estas retenciones son producto de un tubo en malas condiciones. Y lo más característico de la cuenca, o el mayor problema, mejor dicho, es que el canal tiene una curva de 45 grados acá, en donde genera retenciones, y cuando tenemos una curva de 90, que es la imagen, cuando el canal viene muy cargado, el agua pasa por arriba del camino, rompiendo el camino, y en algunas ocasiones también rompiendo los tubos y las cunetas. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer es entender el entorno donde nos encontramos para entender los procesos que ocurren dentro de nuestra cuenca. Debemos trabajar en forma conjunta bajo un mismo plan de acción que tenga por objetivo aumentar la evapotranspiración, es decir, aumentar el consumo de agua para tratar de mitigar la ascendencia de napa en las zonas planas, y controlar el tema de infraestructura, el tema de caminos, alcantarilla, que estén en unas buenas condiciones. Ya cuando nos vamos a nivel de nuestro lote, no solamente tenemos que tener en buenas condiciones los caminos, alcantarilla, para tener un movimiento natural del agua, sino que debemos colocar los fratímetros estratégicamente con el fin de captar, por ejemplo, en esta zona la napa, y colocarlos en las vías de escurrimiento o en las distintas pendientes, en las distintas lomas y bajos que tengamos en nuestra zona, para empezar a ir una ambientación de nuestro campo, y a partir de esto empezar a desarrollar estrategias de manejo agronómico. ¿Para qué? Para convertir este problema en oportunidad, y también tener una gestión integrada de no solamente nuestro establecimiento, sino que aportar esta gestión integrada a la cuenca. Y bueno, tener un mapa de rendimiento en donde con una ambientación podamos explotar esta agua que tengamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mauro Lanfranco, yo soy geólogo y trabajo en el área de cartografía de suelos y evaluación de tierra del INTA Manfred. En esta oportunidad vengo a presentar parte del trabajo que hicimos junto a la chacra, denominado la napa más allá del alambrado. Básicamente lo que se hizo fue un análisis multitemporal de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación para caracterizar la chacra y evaluar la problemática. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, notamos cambios
sustancial en el patrón de los anegamientos. Estas imágenes que ven corresponden al satélite Landsat, diferentes satélites, Landsat 5, la de enero del 2001, y Landsat 8 de julio del 2016. Estas imágenes muestran una situación hídrica completamente diferente en la penca, mientras que en la imagen de la izquierda, la depresión central o nodo, que actualmente funciona como laguna semipermanente de la cuenca, no tiene definición geomorfológica y los excedentes hídricos están concentrados en los bajos. En la imagen de la derecha se aprecia esta vía de escurrimiento natural y estas geoformas con una mayor definición espacial, y se aprecia un tono o tonos oscuros y un patrón reticulado en esta porción de la cuenca que estaría dando la pauta de que tenemos problemas de anegamiento severos en este sector. También se generaron mapas temáticos a partir de modelos digitales de elevación y sistemas de información geográfica, los cuales nos permiten analizar la morfología del relieve. El mapa de sombras lo que hace, a partir del contraste de luminosidad entre los píxeles, es definir esta morfología. En este sector centro-norte de la cuenca, en tonos grises claros, se aprecia esta porción como un relieve muy suavemente ondulado a plano, tomando en cuenta de que este relieve plano cóncavo, lo que actualmente es la laguna semipermanente, presenta las tonalidades más claras. Cabe destacar que en esta porción la napa se encuentra más cerca de la superficie y, como veíamos en la imagen anterior, esta zona es más proclive a sufrir anegamientos prolongados y frecuentes. Mientras que en el sector sur, esta mayor coloración en los píxeles está dando la cuenta de un relieve moderado. También se generaron mapas de pendientes, los cuales relacionan la distancia horizontal y altitud entre los puntos. Y estos tonos amarillos y naranjas están dando la cuenta de diferentes valores de pendiente. En los tonos amarillos, en el sector centro-norte de la cuenca, estamos hablando de pendientes reducidas a mínimas, a nulas prácticamente, como en el caso de la laguna semipermanente. Mientras que en el sector sur, estas variaciones entre tonos, estos colores anaranjados, están hablando de un incremento en el gradiente de la pendiente en dirección al río Carcaraña. Como apoyo a los mapas de relieve demostrados anteriormente, se hace referencia a las hojas topográficas del IGN, las cuales muestran dos zonas de topografía diferentes. La zona centro-norte está mostrando una topografía plana, mientras que la zona centro-sur está mostrando una topografía más irregular con los ejes principales en dirección al río Carcaraña. Para evaluar la dinámica hídrica, también se hicieron mapas de acumulación de flujo y índice topográfico húmedo. El mapa de acumulación de flujo determina la cantidad de agua de lluvia que puede fluir en una célula y básicamente está mostrando a los ejes naturales de la cuenca como zonas más proclives a acumular flujo en estos tonos azules oscuros, mientras que los tonos claros están indicando que funcionan como área de captación o recarga de estas zonas más deprimidas. El índice topográfico de humedad da la pauta o refleja la tendencia de la acumulación de agua en cada píxel de ella. Es notorio en esta imagen cómo hay una mayor concentración de estos píxeles azules, lo que significa que esta zona es más proclive a acumular agua y a tener napas cercanas a la superficie. En la zona centro-oeste de la cuenca, mientras que en el sector sur estas tonalidades claras están dando la pauta de que no se acumularía agua en esta parte del terreno y que funcionaría como área de recarga a los ejes naturales. Tengamos en cuenta que en esta posición la napa se encuentra cerca de la superficie y acá se encuentra más deprimida. Como apoyo a la información obtenida en el índice topográfico de humedad, se ponen en este punto los chequeos que se realizaron para el relevamiento realizado en marzo de este año para obtener una información de suelos detallada de la chacra. Los valores que ven acá son la profundidad a la que se encontró el suelo saturado, en consonancia con lo que se muestra en la imagen de la izquierda, que estaría mostrando zonas de mayor acumulación de agua. Esta es una imagen del 2016 que está mostrando justamente esta relación estrecha que existe entre este patrón de anegamiento y tono reticulado y esta afectación del terreno con el índice topográfico. Como comentario final, cabe decir que en el periodo analizado 2000-2020 se analizaron muchas imágenes y se notó un cambio importante en los patrones de anegamiento, hecho evidenciado en lo que se visualizó en las imágenes satelitales y los datos de precipitaciones. El sector centro-norte de la cuenca es más susceptible a sufrir anegamiento por las características del relieve,
y los mapas temáticos brindan información de base fundamental a la hora de caracterizar y definir las problemáticas de un ambiente, como así también a la hora de tomar decisiones y lograr una correcta gestión de cuenca. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Miotti, soy productor, pertenezco a la regional y chacra Los Urgentes Inriville y la presentación es La Napa más allá del alambrado, la relación cuenca-lote. Nosotros lo que veníamos utilizando en la empresa es una rotación de 4 cultivos en 3 años, donde teníamos un maíz de primera, pasando a soja de primera y trigo-soja en el último ciclo y volviendo a empezar. Lo que hicimos en esta rotación es incluir un cultivo de servicio entre la cosecha del maíz de primera y la siembra de soja. La siembra la realizamos inmediatamente después de la cosecha, tratando de producir el cultivo de servicio con el agua de otoño. Esto es algo que menciona muy seguido Gervasio Piñeiro, y además sin permitir dejar recursos libres para que lo aprovechen las malezas. La diferencia más importante entre los lotes con napa y sin napa es el momento de secado. Tratamos de secar sobre la fecha de siembra del cultivo de soja los lotes que tienen napa cerca, maximizando el consumo, y adelantamos el secado en los lotes que no tenemos presencia de napa, tratando de asegurar la recarga y teniendo un menor costo hídrico. La siembra del cultivo de servicio solamente lo demoramos en los lotes que tenemos napa demasiado cerca y que reciben agua de los lotes aledaños, para evitar los encharcamientos que se los suelen producir en este tipo de lotes durante la recarga de otoño y que posteriormente quedan zonas enmalezadas donde perdemos ese cultivo. Hablando de la recarga, estos son datos que nos facilitó el INTA Marcos Juárez, para el cual agradecemos a Cristian Cazorla y a Álvaro Andriucci. Si vemos, el mes de octubre ya es un mes que de media tiene más de 90 milímetros, lo cual es una recarga muy importante para recuperar el costo hídrico que nos dejan los cultivos de servicio, y en el percentil 20, que son el 20% de años con menor lluvia, aún así en ese percentil estamos alrededor de los 50 milímetros. Y si queremos asegurarnos la recarga de estos lotes que no tienen la napa a disposición y con lo cual tienen mayor riesgo hídrico, no hídrico sino riesgo de déficit hídrico, lo que podemos hacer es adelantar el secado a principios de septiembre para asegurarnos en el percentil 20 más de 80 milímetros. Otro cambio que hemos hecho es pasar a rotaciones de 3 cultivos en 2 años, donde básicamente lo que hacemos es sacar de la rotación la soja de primera. Y tanto en esta rotación, que ya es más intensiva que la anterior, o que el punto de partida anterior, como en la que les mostré en el slide anterior, estamos tratando de incluir un cultivo de servicio entre la soja de segunda y el maíz de primera. En este caso, como el periodo es más corto y justamente estamos perdiendo parte del otoño y parte de la primavera, se nos complica un poco más alcanzar volúmenes de mínimos de 4.000 kilos de materia seca, lo cual nos asegura el control de maleza y además recuperar el costo hídrico, ya que la siembra de maíz se hace de mediados de septiembre a los primeros días de octubre, y estos meses no tienen tanto milimetraje para recuperarlo. Las opciones son adelantar el secado, pero este adelantamiento ya no estamos metiendo en invierno, con lo cual los meses de agosto y julio no nos aportan tanta recarga. Si miramos, ya septiembre tiene menos de 50 milímetros y el percentil 20 está en 9 milímetros solamente, y en agosto en ese percentil, que es el punto que miramos para los lotes que no tenemos napa, solamente le agregamos otros 9 milímetros yéndonos a 18 como recarga. La opción más interesante es demorar la fecha de siembra metiéndonos en octubre, ya que este nos aporta una buena cantidad de milímetros y además tiene una ventaja adicional, que estaríamos sembrando con más temperatura, que compensa un poco las bajas temperaturas que nos provoca la cobertura, lo cual nos ayuda a tener una emergencia más rápida y más homogénea.
estos son los milímetros que logramos si nos demoramos de siembra el 10 de octubre. Finalmente, para redondear la idea, lo que estamos tratando de hacer es aumentar el consumo de agua para tratar de tener menos excedentes y no dejarle recursos a las malezas para que nos invadan en los barbechos, y teniendo particularmente cuidado en los lotes que no tenemos napa, de aprovechar el agua que, por lo que vemos en los ascensos de napas mensuales, nos estaría sobrando en promedio, esto es un promedio de los últimos 25 años, estaría sobrando en marzo, en abril y mayo, que inclusive la suma de estos 2 meses superan el movimiento anual de napa, y aún así pararlo con el suficiente tiempo para recuperar ese costo hídrico y no comprometer el rendimiento del cultivo estival. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, Mauro y Héctor, por la presentación. Ahora les voy a ir realizando algunas preguntas que nos fue llegando del público. Primero, o sea, para Héctor, técnicamente entendemos esto de que tenemos que ajustar el consumo de agua a la oferta hídrica para mitigar esta problemática de los excedentes hídricos. ¿Vos por dónde crees que pasa el desafío para adoptar ese conocimiento? O sea, ¿por qué no estamos consumiendo todo el agua? ¿Es algo técnico o algo de integración de todos serían los actores de la región? ¿Por qué no se adopta, por ejemplo, el cultivo de servicio? ¿Crees que hacia ahí apunta la...? ¿Por qué no estamos consumiendo toda la oferta hídrica? Con lo que sea, o sea, ¿por qué no se busca eso? O sea, si creemos que es la principal forma de solucionar esta problemática. Sí, yo creo que, digamos, hubo un momento donde económicamente estábamos un poco forzados a ir con soja sobre soja, ¿no? Entonces la presión iba hacia ese lado. Ahora, respecto, ya hablando de las rotaciones, por lo menos en lo que es la zona nuestra de Marcos Juárez, donde por muchos años la rotación de maíz, soja y trigo-soja funcionó muy bien, con muy buenos rendimientos, y inclusive uno tiene el recuerdo de cuando teníamos las napas más lejos, que nos castigaban los años secos. A medida que uno va intensificando es cada vez más difícil, ¿no? Creo que nos vamos viendo obligados, a medida que van empezando a aparecer cada vez más malezas resistentes, donde se hace evidente que al dejarle el espacio aparecen y nos vuelven el sistema cada vez más caro. Creo que si uno todavía no tiene grandes problemas de maleza y está dentro del tablero en una zona donde no está recibiendo tanta agua o la napa realmente no lo está penalizando en los rendimientos, hasta que eso nos pase, bueno, siempre para ese campo una opción es seguir como está y la adaptación no es tan sencilla, ¿no? El tema es que cada vez, por lo menos en los últimos 10 años, hubo 6 o 7 años que cada vez era mayor el porcentaje de campos con problemas y hay momentos donde la sensación es que aún con cultivo de servicio no llegamos y no sabemos bien cuál es el consumo o la cantidad de intensificación que necesitamos para nivelar esto, ¿no? No sé si eso es más o menos lo que preguntaban. Sí, no, está muy claro, y cómo esto de son varias problemáticas que termina siendo capaz que la intensificación parte de la solución de ambas. Esto del por un lado de las malezas, la salud del suelo, o lo mismo esto de poder lograr balances hídricos por lo menos neutros. Una para Alejandro, por las experiencias que tienen en napas muy cercanas a la superficie, ¿a partir de qué profundidad la empiezan a considerar un problema? O sea, que ya están teniendo efectos muy negativos en el rendimiento. Y dentro de los cultivos que manejan en la zona, ¿cuáles crees que son los más susceptibles a este anegamiento o napas muy cercanas? Bueno, y nosotros estamos viendo que napas a menos de 1 metro ya tenemos problemas no solamente en el rendimiento, sino que también problemas de salinización que se ven en los suelos, problemas, bueno, de realizar las tareas de pulverización, cosecha en tiempo y forma.
Bueno, esos serían los principales problemas que se ven y se están teniendo. También otra de las cosas que hemos hecho, que bueno, no se presentó, pero es ver cuál fue el impacto, realmente cuál fue el impacto de este ascenso freático en la zona. Si hubo un impacto en el suelo, y esa era una de las preguntas que teníamos. Y bueno, con el grupo de Mauro e Inta Manfredi, pudimos hacer una actualización y veíamos que, bueno, los suelos que pensamos que era clase 1, hoy parecería que son un suelo de clase 2 o 3. Que no quiere decir que tenga una disminución de la productividad, sino que al tener la napa tan cerca, tenemos un riesgo, y ese riesgo nos quiere decir que los suelos no son tan clase 1 como antes pensábamos. Con respecto a los cultivos, bueno, sí, yo creo que maíz es el que más afecta el rendimiento, y algo que también estamos viendo y lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos que seguir analizando es, por ejemplo, un cultivo perenne como es alfalfa. Si bien la producción es la misma, no hay disminuciones, salvo que haya algún encharcamiento, lo que vemos es que la capacidad de deprimir napa no es tanto como tendría que ser. Y eso puede deberse a un problema de raíces en la parte de anegamiento, de anoxia, pero bueno, esa es la hipótesis que tenemos, lo tenemos que ir respondiendo. Buenísimo, muchas gracias. Y un poco para sumar un poco a esta pregunta, o sea, no es lo mismo el estado fenológico, creo, de un cultivo y, o sea, la tolerancia que tiene a la napa y a la profundidad, o sea, y al anegamiento. No es lo mismo, o sea, tener un cultivo que está recién naciendo con la napa 1 metro, que capaz que no le afecta, que estar en pleno periodo crítico, que haya ocurrido un gran evento de precipitaciones que nos ascienda la napa más cercana al metro. O sea, son dos cosas distintas. O lo mismo el encharcamiento, capaz cuando el cultivo está recién germinando, o sea, es muy susceptible ahí al anegamiento, y 2 días anegados ya se muere, o sea, estamos teniendo menor superficie. Lo mismo puede pasar si un cultivo ya está más avanzado, sobre todo el maíz, y ocurre ese anegamiento, capaz que tienen más tiempo para aguantarse ese periodo inundado. Sí, para sumarte, Ale, lo que estás diciendo, nosotros hay algunos lotes que tenemos, es que tenemos menor producción por menor superficie, por anegamientos, y no tanto por napas cercanas. Bueno, Pepi tiene un caso ahí que a veces no es napa óptima, a veces dudamos. Lo que Sí, vemos más es anegamiento por microrelieves con pérdidas de eso que cercanía de napa. Sí, yo te sumaría que coincido de que el periodo que te agarra el encharcamiento o el anegamiento es crítico, digamos, y uno ve que años como por ejemplo el que pasó, todo lo que fue maíces y soja de primera zafaron mucho mejor que lo que fue soja de segunda por el momento en que se dio el gran baldazo de agua. Y otra cosa que vemos, que es un poco lo que decía Ale, es que por ahí tenés 2 lotes con la misma profundidad de napa y uno tiene muchas más complicaciones que el otro. En generalmente hablamos de complicaciones como encharcamiento, que es lo que te hace perder el cultivo, y nosotros lo que vemos es cómo influye en ese punto la pendiente, ¿no? O sea, por ahí napas de al metro, metro y medio, pero con buena pendiente que no se llega a encharcar. No digo que el cultivo rinde de manera óptima, pero rinde muy bien. Y una napa parecida de metro, metro y medio, pero con un lote que no tiene pendiente y no se logra sacar el exceso de agua y queda encharcada, ahí sí le quita muchísimo rendimiento. Buenísimo, me parece que quedó bien claro. Una para Mauro. ¿A qué le atribuyen este cambio de patrón de anegamiento que nombrabas en tu presentación? ¿Viste esto que están viendo en la cuenta? Sí. Bien. Fundamentalmente, bueno, un incremento gradual en las precipitaciones, según datos de la Estación Experimental de Marco Juárez, a partir del 2000, y haciendo foco en el periodo 2012 al 2016, hubo un incremento muy importante en las precipitaciones, lo que ha puesto en evidencia o le ha dado mayor definición geomorfológica a estas geoformas que yo mostraba en la presentación, como estas
vías de escurrimiento principales o bajos estructurales que tienen lugar en nuestra chacra, como así también a las ollas o depresiones menores. Esto está asociado también a un cambio en el uso de la tierra que se ha dado en las últimas décadas, teniendo en cuenta que en épocas anteriores esto estaba dominado por pasturas y hoy últimamente está dominado por cultivos anuales, lo que hace que por periodos el suelo pueda presentar puede estar al descubierto y puede traer aparejados también problemas de erosión hídrica, lo que de alguna forma está acentuando este problema de anegamiento que veíamos en la cuenca, que en sectores que antes no teníamos presentaban suelos de la mejor aptitud, de clase 1, estamos hablando en cuanto a capacidad de uso, hoy tengamos suelos con problemas de drenaje y susceptibles a sufrir estos anegamientos prolongados. Este análisis yo mostré 2 imágenes, pero se hizo con una amplia gama de imágenes utilizando distintos satélites, y bueno, y lo que se destacó es que a partir del 2007 en adelante este patrón de anegamiento se hace continuo y cada vez más frecuente, producto de lo que mencionaba, el incremento de las precipitaciones y esta mayor definición que cobran las geoformas principales de la chacra. Muchísimas gracias, Mauro. Otra pregunta nos llega para Alejandro. ¿Se puede manejar la problemática esta de los excedentes hídricos a través de cultivos anuales? Yo creo que más que eso es superficie, en donde nosotros estamos encarando el problema, más que qué cultivos. Si bien sí tenemos que tener una rotación que trate de balancear la oferta y la demanda, pero también tenemos que tener superficie, es decir, no solamente un establecimiento, un lote, sino que ya irnos a un manejo más integrado, y bueno, por eso nosotros estamos proponiendo el término de cuencas. ¿Qué alternativas están buscando en la cuenca para incorporar, o sea, y poder intensificar esto y poder manejar esta problemática? Nosotros lo que estamos haciendo, estamos trabajando mucho con el tema de cultivos de servicio, para seguir todo el año con una máquina que extraiga y que en periodos de invierno, y vemos que el periodo clave es invierno, en donde en otro trabajo que hemos hecho, lo que vemos es que el ascenso freático, el mayor ascenso freático se produce en el mes de abril, en toda la zona, y por lo tanto nosotros planteamos los cultivos de servicio en ese momento para tratar de mitigar ese ascenso, y en invierno, por ejemplo, con trigo para consumir, y es el momento para deprimir la napa, ya llegar a un periodo de verano con una napa a menor profundidad. Pero bueno, si no tenemos la superficie, una superficie importante, no vemos que haya una buena respuesta, y con cultivos un productor solo no puede hacer mucho, aunque tenga la rotación más intensificada. Gracias. Y para Héctor, relacionado a esta misma pregunta, están en una zona en la que en general se hacen maíces tempranos, no maíces tardíos, las hojas se pueden apuntar a soja de principio de octubre, o sea, mediados de octubre, no tanto de noviembre. Así que, ¿qué estrategias están usando para poder incorporar estos cultivos de servicio y poder generar establecerlo temprano y generar buena cobertura? Sería previo a lo que puede ser una soja o un maíz. Sí, en soja no tiene grandes inconvenientes, digamos. Un poco la diferencia que hacíamos era, en los 2 casos, si es posible, y si principalmente el campo que tiene napa no te genera encharcamientos durante el otoño, es sí o sí sembrar temprano, entonces ya entras en el invierno con un mejor volumen del cultivo de cobertura, y en un año como este, por ejemplo, si uno empieza a ver como se está dando que el pronóstico se empieza a ir para el lado niña y se nos empiezan a demorar la lluvia, hay cultivos, por ejemplo, como centeno, que son muy precoces y podés estar parándolo con muy buen volumen. En el caso de las mezclas, si lo haces temprano también, la vicia con centeno o vicias con avena, se logran buenos volúmenes. Y
parándolos ahora a fin de agosto, las recargas son buenas, por lo menos desde el punto de vista de cuando uno mira las probabilidades, ¿no?, de llegar a una siembra, y aún así tenés la probabilidad de aún demorar la siembra hasta principios de noviembre, con lo cual la probabilidad de tener más milímetros es superior a lo que se veía en la presentación. Lo más difícil es, como decía ahí, es tratar de entrar en un maíz de primera, ¿no? Nosotros, inclusive, en lo que es de sojas de segunda maíces, todavía estamos en una etapa de pruebas donde no estamos haciendo grandes extensiones, sino que por ahí puede ser algún lote, pero en general son franjas importantes para comparar el barbecho contra cultivo de servicio, a ver cómo nos va. El esfuerzo que hacemos con variedades más precoces de leguminosa, en principio vemos que la recarga lo mismo, por más que nos esforcemos y lo tengamos a mediados de invierno, ya los volúmenes que queremos y poder estar parándolo, la recarga lo mismo se va a demorar hasta septiembre y octubre, ¿no? Con lo cual, hoy la pregunta que nos hacemos, pero que no tenemos tantos datos, es demorando la siembra de maíz hasta inclusive la segunda mitad de octubre, donde ahí sí vemos que no empieza a pasar lo de soja, ¿no? Que tenemos las recargas importantes y podemos recuperar ese perfil. En lo que es vicias, hemos tenido inclusive el año pasado costos hídricos realmente bajos, y aún sembrando en verde a mediados de septiembre de 30 milímetros, pero para lograr ese volumen y demás, nos vemos forzados a eso, a sembrar en verde. Y la realidad es que, si bien los rendimientos fueron muy buenos, estuvieron por debajo del barbecho, en parte creemos esos milímetros, y la duda que nos queda es cuánto también nos sacó el hecho de la siembra en verde, que no logramos el planteo que teníamos sobre el barbecho, perdiendo alguna planta de vez en cuando que te quita, te empeora la calidad de siembra, ¿no? Creo que es el punto más difícil, es este dentro de la rotación. El otro me parece que ya está bastante estudiado, inclusive los chicos de Marco Juárez lo tenían, que en general ellos hacen las hojas en nuestra fecha, o el maíz tardío, que no es el caso nuestro, ¿no? El maíz tardío anda perfecto en la inclusión, pero lo más difícil es, y que aún lo estamos intentando, es para el caso de los maíz tempranos. Creo que la ventana más, o el lugar más fácil a incluirlo es en lotes con napa, porque uno siempre tiene un plus de humedad en el suelo, que hace que ese costo hídrico, que en general no es tan grande, sea más difícil que nos repercuta en el rendimiento. Buenísimo, muy claro. Y ya la última pregunta antes de cerrar para Alejandro es si tienen evaluado diferentes profundidades de napa en sistemas agrícolas y sistemas ganaderos con pastura. Sí, teníamos un módulo ahí en la cuenca, en donde es un productor mixto, en donde, bueno, instalamos freatímetros en lotes, en donde teníamos una barbecho, soja de primera, maíz, cultivo de servicio, sería una avena para pastoreo, y una alfalfa para, bueno, para comparar cuáles eran las diferencias. Bueno, en resumen, y lo que vemos es que en promedio en el año tuvimos unos 20 centímetros de diferencia. La mayor diferencia la encontramos en julio, comparado con también en un lote cercano también tenía trigo, y era una napa que sí la podíamos comparar, y ahí encontramos una diferencia de 50 centímetros. Y bueno, en verano lo que vemos es que las napas se igualan, es decir, maíz cuando arranca su periodo, sería cuando en B10, cuando cubre el surco y empieza a aumentar los consumos de agua, se ve esa depresión de napa que iguala la profundidad de alfalfa. Y bueno, lo mismo ocurre con soja, que en soja comienza a fines de enero, que también se igualan las profundidades de napa. En resumen, lo que vemos es que en alfalfa hay una napa más estable, y bueno, y en los cultivos agrícolas tenemos una napa mucho más variable. Otra de las dudas que también charlábamos con el grupo era si realmente era que pasaba en ese campo, que pasaba en la cuenca, o eran otros sectores. Y bueno, lo que hicimos, colocar freatímetros también en otro establecimiento, en Los Urgentes,
y en general roca, y veíamos que pasa lo mismo. Bueno, son diferentes situaciones y el resultado es igual. Sí, la importancia de tener superficie y que una isla de alfalfa no va a poder solucionar problemática en un mar de cultivos anuales. Así que les agradecemos nuevamente a nuestros 3 disertantes, a toda la chacra, los urgentes de Inroville y a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias.